Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos sean en este día, es el marco del día de la celebración del Día de la Lengua Materna, ¿no? Esta plática el día de hoy se llama Reflexiones sobre la enseñanza y la traducción de lenguas indígenas y extranjeras, y tenemos aquí con nosotros a 3 egresados de la maestría en lenguas modernas, ¿no? La maestra Ana Karen Fuentes, la maestra Leslie Ramírez y el maestro Ezequías Reyes. Voy a dejar que se presenten un poquito ellos y que nos hablen de su trayectoria y de lo que nos van a hablar el día de hoy. Hola chicos, buenas tardes. Mi nombre es Ana Karen Fuentes, soy licenciada en traducción y soy, como ya dijo la maestra Dalila, egresada de la maestría en lenguas modernas. Actualmente soy estudiante del doctorado en ciencias del lenguaje y estoy trabajando con Léxico Cucapá. Básicamente les voy a presentar lo que hice en la maestría y en un momento ya les estaremos contando algunas experiencias que hemos tenido trabajando con este tema, y les agradezco a todos por estar aquí. Hola chicos, buenas tardes. Bueno, como la maestra comentó, mi nombre es Leslie. Yo les voy a platicar sobre el trabajo que hice en la maestría, que es una propuesta de secuencias didácticas para enseñar la lengua Cucapá. También soy egresada de la licenciatura en enseñanza de lenguas y de la maestría. Así que, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ezequías Reyes y soy egresado ya, pero falta el siguiente paso, del doctorado de Ciencias del Lenguaje de aquí de la facultad, y vamos a estar también compartiendo las experiencias y reflexiones sobre lo que ha implicado esto de ingresar a la investigación y trabajar con lenguas indígenas. Ok chicos, bueno pues vamos a comenzar. La plática de hoy es reflexiones sobre la enseñanza y la traducción de lenguas indígenas y extranjeras. Bueno, en mi caso yo me voy a centrar en la enseñanza, ¿ok? Mi compañera Ana Karen en la traducción y Ezequías en la enseñanza y las perspectivas que van en cuanto a esta, ¿ok? Bueno, para comenzar, de mi parte vamos a tener la propuesta de las secuencias didácticas, el desglose del contenido de esta propuesta, la metodología que tuve que seguir para poder crear las mismas. Ustedes van a poder ver un ejemplo de una de las secuencias de las cuales salieron 5 y los materiales que creé con estas, y pues conclusiones finales que pude tener con el trabajo terminado. Bueno, para iniciar, esta sería la portada. Lo que salió fue un pequeño librito, el cual se llama Ñachapey Cuapá, Yo soy Cucapá. Está el título en dice Cuapá porque es la forma en la que ellos se hablan a sí mismos, a Cuapás. O sea, Cucapá sería, por así decirlo, una de las variantes de cómo se mencionan. Y tiene secuencias didácticas, Cucapá como segunda lengua, ¿ok? Es la forma en la que se estaría trabajando dentro del aula. En este caso no como primera lengua, como una segunda lengua se van a llevar a cabo esas metodologías, ¿ok? Bueno, en este librito que salió hay material didáctico para el salón de clases que los profesores y los alumnos van a utilizar, en el cual hay materiales de evaluación tanto diagnóstica, formativa y sumativa referentes a la oralidad de la lengua, ¿ok? Lo que estamos buscando aquí con estas investigaciones en la comunidad y en la escuela primaria Alfonso Casandrade, que es la que se encuentra en la comunidad del Mayor, es que los niños comiencen a escuchar su lengua y sentirse cómodos al utilizarla, ¿ok? Y también en este hay rúbricas de evaluación procedimental y actitudinal, que sería lo que se hace en clase y los valores con los que las actividades se hacen en clase, ¿ok? Bueno, el librito, por así decirlo, consta de 5 secuencias didácticas en donde cada una de ellas abarca una práctica social del lenguaje. Como ustedes saben, en enseñanza de una lengua se tiene que hacer desde la practicidad del idioma, ¿okay? No podemos estar enseñando simplemente gramática, sino que tenemos que abordarlo desde un contexto o una situación, ¿okay? Eso se le llama prácticas del lenguaje. En la primera sería Auka Chapey, que sería hola amigo, Ñachapey Cuapá, me presento en Cucapá, los colores y la vestimenta que usamos los Cucapá, las plantas y remedios que usamos en mi comunidad, y juguemos Piacuap Loui.
Ok, ustedes aquí se preguntarán por qué algunos títulos están en Cucapá y otros no. La cosa aquí es que por mi parte no era la idea de traducir nombres y secuencias totalmente en Cucapá. Ese sería un paso extraordinario que yo buscaría que otra persona interesada en el tema o yo misma en un futuro vaya con la comunidad y todo esto que está aquí esté en lengua Cucapá. ¿Okay? Este es el paso 1, porque no había. ¿Okay? Bueno, en la primera, bueno, pues el alumno va a reconocer la manera de saludar y presentarse al llegar a un lugar por la mañana. Esto se especifica porque en la cultura Cucapá se dice hola de una forma en la mañana, hola de una forma en la tarde, otra de una forma en la noche, o si estás sentado, o si estás acostado, si estás de pie. Entonces se especificó aquí porque es el contexto que por lo general tenemos en una escuela. Los alumnos llegan en la mañana a la escuela y hay que saludar a sus amigos, a sus maestros. El maestro puede estar sentado, el maestro puede estar de pie, etc. ¿Okay? En la segunda me presento Cucapá. Aquí el alumno distingue datos de sí mismo para brindar información personal como nombre, edad, género y lugar de vivienda en lengua Cucapá. Los colores, aquí el alumno va a identificar la ropa típica que usan los miembros de su comunidad en Baja California y Sonora, porque en Sonora también se encuentra otra comunidad que es en Pozas de Arvizu. ¿Okay? Las plantas y remedios que usan, aquí los alumnos van a realizar una exploración en la comunidad sobre los diferentes usos de las plantas que éstas les dan en la región a través de intervenciones con los mismos miembros de la comunidad. Pueden ser sus papás, pueden ser sus abuelos, sus tíos, sus propios maestros. ¿Okay? La idea es que todos aquí se comuniquen en lengua. Y al final juguemos Piacuab Lowi, Este lo decidí incorporar porque es un juego tradicional en el cual se ha estado llevando a cabo por muchísimos años. Es tradicional de las culturas yumanas. Y pues como prácticamente es una primaria, dije pues un juego se me hace una muy buena opción. Entonces aquí el alumno identificará las reglas de un juego tradicional, Cucapá, de vara y pelota, que se llama PIAC, con la finalidad de ponerlas en práctica con sus compañeros en clase, y por lo mismo sería el cierre de las secuencias didácticas como una forma de motivar al alumnado, ¿no? Bueno, para llegar a todo lo anterior se siguió una metodología. En esto se tuvo, fue una investigación cualitativa, fue un estudio de caso con un alcance descriptivo, muchos términos muy técnicos de investigación. En los participantes, se tuvo la necesidad de ir a las comunidades. Fue cuando se llevó a cabo un muestreo en cadena o bola de nieve. O sea, tú vas con una persona y esa persona te va dando información de quién más te puede ir ayudando, cómo una bola de nieve va creciendo, ¿no? Aquí se habló con profesores y miembros de la comunidad de aquí de Baja California y con una persona de Sonora, ¿ok? Fue observación participante. Estuvimos nosotros 3 dentro de una clase de lengua Cucapá. Debido al COVID fue en línea, pero pues eso se le llama observación participante porque estuvimos viviendo lo que sería tomar clases de lengua. De ellos se tomaron grabaciones y notas de las clases. Y también se tuvieron entrevistas a 4 personas de Baja California, a 2 personas de Sonora, y por el contexto uno no puede estar grabando cuando se está llevando, cuando llevas a la casa de una de las personas de estas, puede que te diga, ¿sabes qué? No quiero que grabes, no quiero que tomas fotos, hay que respetar eso. Entonces rápidamente, notas de campo, ¿ok? Bueno, de esas secuencias didácticas, ¿en qué se concluyó? Bueno, en que se tenía que usar el modelo intracultural en la enseñanza de la lengua y de la cultura Cucapá, por el hecho de que en los programas educativos actuales se utiliza el modelo intercultural, en donde se pide que los alumnos de Baja California, en este caso los niños Cucapá, un ejemplo, conozcan sobre todas las otras lenguas indígenas de México. Ok, eso está muy bonito, pero ¿dónde queda lo de ellos? ¿Okay? Ellos están en un punto de riesgo, entonces hay que fomentar la parte intracultural, que es la información que ellos ya tienen ahí en su museo, en la escuela, con sus papás, con sus tías, con sus abuelas, todo eso se rescate y se cree algo para ellos ahí mismo en la escuela. También
es importante tener una promoción del idioma a temprana edad. ¿Okay? Este trabajo, bueno, pues es un aporte en la enseñanza de lenguas originarias aquí en el noroeste de México, específicamente en la didáctica de la lengua y en los procesos de enseñanza y aprendizaje que se tienen dentro de la primaria, y en un futuro, como les comentaba, se recomienda iniciar con un proceso de traducción de las secuencias didácticas para no tener este material en español, porque de eso es el primer paso, como les comentaba. O sea, este material tendría que estar meramente en lengua cucapá. Bueno, muchísimas gracias por su atención y le paso el micrófono a mi compañera Ana Karen. Hola, otra vez. Bueno, muchos de ustedes estarán preguntando en esta ocasión por qué específicamente la lengua cucapá, qué está pasando con la lengua cucapá y por qué estamos trabajando con este tema. Bueno, les explico a grandes rasgos. Es una comunidad indígena originaria de aquí de Baja California y de Sonora, también en Somerton, Arizona, se encuentra. ¿Y qué es lo que pasa? Que quedan aproximadamente 30 hablantes, es decir, falta documentación, falta información al respecto de esta lengua, y todos estos proyectos de investigación que estamos realizando es justamente con esa intención, que es la de documentar esta lengua para evitar, y justamente de acuerdo a la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, que es la intención principal de este evento, pues concientizar respecto a que, pues, si bien nosotros somos profesionistas en cuanto a pares de lenguas hegemónicas, traducimos inglés-español, español-inglés, o de algunas otras lenguas, ¿qué es lo que pasa con las lenguas indígenas? ¿Cuáles son los obstáculos que yo presenté al momento de hacer mi proyecto de investigación? Entonces les voy a platicar un poquito al respecto. El origen de los montes es una historia, bueno, es un mito de origen, una disculpa, que, bueno, es un cuento cucapá basado en tradición oral. En el momento les vamos a enseñar un video. Lo que yo les quiero platicar en esta ocasión es qué fue lo que enfrenté distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer los traductores prácticamente en automático al momento de, bueno, nosotros sabemos los procedimientos, ¿no? De dar un scan al documento, qué es lo que pasa en ese documento, cuál es la terminología que no entiendo, cuál es la documentación que tengo que hacer para poder traducirlo. Todo eso lo hacemos prácticamente en automático, pero ¿qué pasa cuando implica una traducción literaria que implica datos culturales? Entonces eso es lo que les voy a platicar en esta ocasión. Bueno, los contenidos son la traducción de lenguas minorizadas, número 2, mito, 2 amigos caníbales, el número 3 son los personajes, número 4, proceso de traducción comentada y el video que les mencionó hace un momento. Es un video cortito. Ok, ¿qué pasa con la traducción de las lenguas minorizadas? Sabemos que la traducción y la interpretación son necesarias para la comunicación entre diversas culturas y sociedades, pero ¿qué pasa si yo quiero traducir? En este caso, por ejemplo, en la lengua cucapá, si no tengo esos recursos que estoy acostumbrada a utilizar al momento de hacer una traducción en una lengua hegemónica, y cómo se solucionaron esos problemas, entonces cuando hablamos de traducción e interpretación, nos vienen a la mente casi de forma automática las lenguas predominantes, sin considerar que también existen las lenguas minorizadas para las que también es importante la interculturalidad. Es en ambos casos cuando se debe considerar la labor del traductor como un mediador. Ok. Este mito de origen se llama Los dos amigos caníbales, pertenece a un documento, bueno, a una tesis doctoral de un lingüista de la Universidad de California, que es James Crawford, que se dedicó en los años 60 a compilar información sobre los cucapá en Arizona. Recordemos que habitan, bueno, se asientan aquí en México, tanto aquí en México como en Estados Unidos. Entonces, esta compilación es de los años 60 y además pues es con la variante de Estados Unidos, por lo tanto lo vuelve un poco más difícil, no es un documento que sea como accesible de manera tan sencilla, sobre todo para los cucapás de México. Entonces, lo que se intenta hacer debido a esta falta de documentación, de que no hay diccionarios, no hay instrumentos de consulta en los cuales nos podamos basar para hacer una traducción, pues ¿qué es lo que se intenta con este tipo de traducciones? Justamente documentar esos recursos escasos y un poco aislados acerca de información de esta lengua. Les digo a grandes rasgos, es una compilación de 22 narraciones en un total de 603 páginas. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué nada más una historia? Cuestiones de tiempo de la maestría. Consulté con la
señora Inocencia, doña Inocencia, que fue la autoridad tradicional hasta el año 2011, perdón, no, 2021, una disculpa. Siendo la autoridad tradicional, los mismos Cucapás le preguntan a ella, bueno, cuestiones de decisiones de la comunidad y demás. Entonces, al acercarme yo a ella, le enseño una síntesis de los 22 mitos de origen que contiene el documento para ver cuál le gustaría que se tradujera primero. Digo, eventualmente esperemos poder tener la oportunidad de traducir el resto, pero por cuestiones de tiempo tenía que escoger una. La respuesta de la señora Inocencia fue: hay algunos que conozco, hay algunos que no conozco, pero este en particular, que es el de los dos caníbales, me lo contaba mi mamá cuando era niña. Entonces todos hemos sentido eso, que en algún momento vemos algo de la infancia y sentimos así como muy bonito. Entonces esa fue la razón por la que se decidió esta historia, que es este mito, perdón, que es el segundo de los compilados, de los videos compilados en Coco Patex. Las narraciones se desarrollan en el entorno de la comunidad indígena. Todas las historias son de los Cucapás, sobre todo lo que existe, desde los lugares sagrados hasta el origen del universo. Y bueno, en este caso se trata de una traducción indirecta, es decir, yo no partí desde la lengua Cucapá, me hubiera encantado bueno, sobre todo estas cuestiones de pérdida al momento de traducir en pares de lenguas y en traducción literaria. Sin embargo, el documento original, la narración oral, está en lengua Cucapá. El lingüista que compiló las narraciones lo tradujo al inglés, entonces la mía terminaría siendo una L3 al español, que partiría desde el Cucapá al inglés, y es decir, la L3 al español, volviéndola de esa forma una traducción indirecta. Ok. Algunos de los personajes en este mito de origen, el primero y el más importante, como podemos ver en esta fotografía de la comunidad Cucapá Mayor, es la parte de atrás del Museo Comunitario Juan García Gama. ¿Me parece que es el nombre? Sí, ok, gracias. Es un personaje muy representativo. En algunos documentos, justo en el Coco Patex, lo manejan como un dios. Hay algunos, inclusive a los que les dicen de esta manera, a los que les llaman, perdón, de esta manera. En todos los mitos el personaje principal es el coyote. Este personaje se desarrolla desde que era un niño, narra cómo fue creciendo y las dificultades a las que se fue enfrentando. Coco Patex incluye un apartado denominado Coyote Stories. Así de relevante es este personaje, que incluye un apartado en el Coco para el coyote. Kamahuk Malay, que espero estarlo pronunciando correctamente, su amigo, que es el segundo personaje, el segundo caníbal, es quien se termina involucrando en los problemas del coyote. También tenemos a Jalcac, insisto, espero estarlo pronunciando correctamente, es un animal mitológico relacionado con la creación del río Colorado y del que Crawford no logró identificar una equivalencia en inglés. Este tipo de situaciones son las que se presentan, bueno, en mi caso, que como la primera experiencia en este tipo de contextos en la traducción, encontrar una equivalencia a algo que podría llegar a ser un nombre propio. Entonces, no se identifica como tal, lo dice el lingüista. ¿Por qué? Porque es un dios y porque es un personaje importante en la cosmovisión, que no es un animal. Entonces, según información recopilada por el mismo Crawford, se trata de una bestia, como los Cucapá describen, parecido a una ballena que sale del mar para enfrentar al coyote. Sin embargo, los Cucapá tienen muy claro qué es este animal y lo describen como Ocean Monster and Ruler of the People in Sound. Y bueno, de acuerdo al proceso de traducción comentada de este mito de origen, no olvidé mencionar eso. Todos los aspectos culturales se decidió utilizar una traducción comentada precisamente para la contextualización de los datos culturales que incluye la historia. Esto se utilizó de la siguiente manera. The Two Cannibal Friends es una transcripción de una narración oral, esto es importante mencionarlo. Implica todo lo que utilizamos, incluyendo conectores discursivos, al momento de transcribir algo que alguien está hablando. Entre las pausas que hacemos, ¿cómo se llama? Todo ese tipo de datos, todo ese tipo de conectores los incluye en la narración y se tienen que respetar precisamente porque es parte de las cuestiones estilísticas de la obra. Es la segunda narración de la obra Coco Patex, lo cual es importante debido a su relación cronológica. La única relación cronológica que tiene este mito es que el primero es el del creador. Explica cómo es la creación del universo desde la cosmovisión Cucapá y fue importante para contextualizar. Sabemos la famosa frase que depende del contexto. Fue importante para contextualizar pues justamente esta traducción, ¿no?
Aquí tenemos un ejemplo en lengua origen que podemos darnos cuenta de que, bueno, Crawford utilizó mucho estos pues auxiliares en cuanto a que como se trata de algo que alguna persona estaba diciendo, utiliza esto entre paréntesis justamente para decir como, ok, estaba hablando de esto, que a lo mejor en la oralidad no es necesario porque digo, no tendría por qué estar diciendo de manera oral, es que Ezequías hizo esto y es que Ezequías hizo lo otro, ya sabes de quién estoy hablando, pero ¿qué pasa cuando está escrito? Entonces, al final, en este ejemplo, el lengua término quedó como nadó y nadó pensando que ya era el cuarto día. Esto es lo que el creador quería que el coyote hiciera y así lo hizo. Si nos fijamos, es mucho más reducido el texto, pero lo que se intenta también es no quitarle como esa parte pues estilística, precisamente por tratarse de una lengua oral, ¿no? Entonces, si bien se utilizan muchos por paréntesis para especificar de qué se está hablando, pues se buscó la manera de que lo pueda incluir implícito ya en la traducción para evitar que sea tanto texto. Y sí, se utilizó como referencia el relato anterior a este en Cocopah Text, en Creation, que trata del origen del universo. Estas son algunas situaciones que me parece interesante compartirles este tiempo. Estas son algunas situaciones que me parecen interesantes compartirles en cuanto a las técnicas de traducción que usualmente conocemos y que son, si bien no son las únicas, son muchas las que se utilizan dentro de la traducción y más en el caso de la traducción literaria, sí es algo como frecuente y estos ejemplos justamente es los que les quiero presentar para que ustedes vean cómo es el proceso al momento de qué pasa si no tengo un instrumento de consulta, qué pasa si no tengo un diccionario, qué pasa si no tengo otro libro en cual tomar el contexto. Tenemos, bueno, identifiqué algunos problemas léxico-semánticos como este ejemplo, the ones who wanted to marry him arrived and were around doing that. Ejemplo, trying to marry him. En esta, si ustedes podrían ver, bueno, se intentaban casar con él, pero ¿qué es lo que pasa? La propuesta de traducción quedó como así siguió y las que querían casarse con él seguían intentando. ¿Por qué razón? En el texto, la narración decía que el coyote es un cucapá, lo describe de cabello largo, de facciones duras, muy guapo, todas las cucapás se querían casar con él, eso es lo que dice el mito, y todas las cucapás se querían casar con él una noche. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nosotros como traductores estamos acostumbrados justamente a esta parte, además de la consulta de recursos, a la consulta con expertos. Y los expertos en mi caso fueron los mismos cucapá. Entonces, ¿qué pasa cuando les expongo yo esta situación como de, oye, pues como que se trataba de casar una noche? Cuestiones ideológicas del lingüista o cuestiones de traducción que justamente es esta pérdida que les menciono que es inevitable, pero que se trata de todas las formas de evitar, valga la redundancia. ¿Qué pasa? Que el Cocopah Dictionary, cual es producto de las dos anteriores obras del mismo lingüista, en ese diccionario sí existe la palabra de la que se tradujo del Cocopah al inglés y se traduce literalmente como to spend the night. Entonces, si utilizamos esta palabra, en el caso de la consulta con Sonia Moreno, que es Cocopah y con quien que estuvo apoyando bastante en la realización de estos proyectos, ella misma dice, bueno, muy probablemente no se refería a que se querían casar con él por una noche. Nadie se casa por una noche, de hecho por ahí está. Nadie intenta casarse nada más una noche, entonces ¿a qué se refería? A tener relaciones sexuales. No era una cuestión como de casarse, e insisto, esas son las cuestiones ideológicas posiblemente del compilador o del traductor. ¿Qué pasa también con los conectores discursivos que les mencionaba que son muy frecuentes en el caso de la transcripción de una narración oral? Pues que se utilizan estos como el o el o el ¿cómo se llama? O el ¿qué te estaba diciendo? Ese tipo de conectores también incluyen este tipo de textos, en este tipo de narraciones orales. Aquí tenemos un ejemplo con que desde nuestra perspectiva ustedes podrían estar pensando, pues está pensando lo que está a punto de decir. Y entonces se adaptó por medio de la técnica de adaptación como una unidad de pensamiento, pero desde la cosmovisión Cocopah y de acuerdo al contexto de cómo recuerdan ellos que se narraban esas historias en ese entonces, es muy probable que el hablante que estaba narrando esta historia estaba fumando al momento de estar hablando. Entonces es posible que estos conectores no sean una unidad de pensamiento únicamente, sino que
es el sonido que hacía al momento de darle a la bocanada al cigarro y soltarlo y entonces seguir hablando, que es una costumbre que muchos son capaces, es parte de sus hábitos, ¿no? Es como muy común. Entonces, de esta manera se solucionó y todo esto se agregó como una nota al pie, que también es una estrategia de traducción, para como contextualizar al lector de qué es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, los problemas pragmáticos que también abundan en este tipo de traducciones, precisamente por estas cosas, estas cuestiones que les menciono que no están como del todo claras al momento de la redacción. He nodded his head like water like that se dejó como asuntió de esta forma. ¿Por qué son cuestiones pragmáticas? Porque en el documento tú no estás viendo que la persona agachó la cabeza o no estás viendo que hizo una reverencia. Todo eso lo explica el mismo lingüista. Debido a que se trata de la transcripción de una lengua oral, el compilador explica los movimientos que el narrador utilizaba al contar el mito. El narrador asintió con la cabeza para demostrar la acción. Lo anterior se agregó como una nota al pie. Y ahí pone el video. Les voy a presentar un video. Si alguno de ustedes quisiera leer el mito completito, que son más o menos unas 30 páginas, es muy bonito y se lo puedo enviar con mucho gusto. Ahorita les voy a pasar mi contacto. Les voy a, 68 voces por parte del INALI y otras instituciones hicieron este corto que justamente recordaba a Doña Inocencia, que es como la parte que ella recordaba, y que se llama El origen de los montes. Básicamente este mito explica por qué está el Golfo de México, por qué existe el Río Colorado, por qué existe el Cerro Prieto y toda la geografía que conlleva a los costados del Río Colorado, que es en donde habitan los Pucapá, hasta Arizona. Perdón, me quedé sin aire. Entonces, en este video cortito es la voz de Doña Inocencia y bueno, les presenta como un poquito de la narración de la que se hizo traducción, es como una síntesis y yo se lo voy a presentar. Este es, como les menciono, es una pequeña parte de este mito de origen que el 68 Voces tituló como El origen de los montes. Repito, si alguno de ustedes estuviera interesado en que le envíe la traducción o en que le explique alguna cuestión de estas experiencias que hemos tenido con trabajando con comunidades, con una comunidad indígena, en un momento les vamos a dar el contacto, pero la intención justamente de esta presentación es mencionarles a ustedes esta parte importante de la documentación y de que no todos los trabajos de traducción a los que nos podamos enfrentar en algún momento tienen recursos de consulta y nos sacan de algún modo de nuestra zona de confort, y el resultado es bastante satisfactorio. Si alguno de ustedes estuviera interesado en el tema o les pudiéramos apoyar con alguna duda o alguna inquietud, con gusto se pueden acercar con nosotros y bueno, enseguida va a platicar mi compañero Ezequías acerca de su trabajo de investigación. Bueno, buenas tardes. Yo voy a platicarles
Sobre todo una perspectiva más bien desde mi experiencia, lo que significó para mí trabajar con una lengua indígena. Como ya lo comentaron mis compañeros al principio, este evento se da en el marco de la celebración de la lengua materna, y eso no significa mucho para nosotros tal vez, porque nuestra lengua materna es una lengua que está muy segura, ya sea que tengan lengua materna al español, al inglés puede ser el caso. Nuestra lengua es bastante segura en cuanto a su existencia y que no hay ninguna cuestión que amenace el hecho de que siga existiendo. Sin embargo, lo que las compañeras han presentado se trata de la lengua Cucapá, que es una lengua que se habla aquí en Baja California y de hecho aquí en el municipio de Mexicali. El día sábado fuimos a un evento al cual fuimos invitados por parte de la comunidad Cucapá en Sonora, y un señor ya grande nos comentaba que hace unos años, cuando estaba en las fiestas del sol, había puesto un puesto, ¿no? Y llegó una maestra de aquí, de Mexicali, con sus alumnos, ¿no? Y les empezó a explicar lo que ella veía en el puesto, y al final le preguntó a esta persona de qué lugar de la República nos visitan, ¿no? Y el señor me dice, yo me quedé muy sorprendido porque pues le dije, somos de Mexicali, somos de aquí de Mexicali, ¿no? Y es algo que posiblemente estemos un poquito, sea un poco difícil de relacionarnos con ello. Sin embargo, la lengua de la cual estamos hablando se habla aquí en Mexicali por aproximadamente 30 personas, como lo dijeron las compañeras. Yo les voy a hablar un poquito desde mi perspectiva como experiencia, mi formación profesional y mi experiencia laboral. Por aquí voy a hablar también de dónde salió mi interés por estudiar o cuestiones relacionadas con la lengua indígena, el Cucapá más específicamente, y también el interés en la investigación como tal y experiencias y aprendizajes que he tenido a lo largo de estos años. Para empezar, mi licenciatura es parecida a la que muchos de aquí tendrán, pero un poquito más específica. La mía es licenciatura en enseñanza del inglés, entonces muy específica, ¿no? Y luego se me ocurrió hacer una especialidad en enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera, mucho más perfilado todavía, ¿no? Mi interés entonces fue un poquito diversificar eso, de ahí que decidí aplicar y estudiar la maestría en lenguas modernas y después el doctorado, ¿no? Que acabo de concluir apenas en diciembre pasado. Entonces, debido a mi formación profesional, pues siempre hemos estado en contacto con lenguas hegemónicas, como decían las compañeras. Una lengua hegemónica es aquella que domina, ¿no? Una lengua dominante. En este caso, el español es la lengua hegemónica o la lengua dominante en nuestro país. Y pues hay distintas lenguas hegemónicas, y casi siempre cuando hablamos de lenguas hegemónicas, casi siempre en el contexto actual nos referimos a las lenguas que también se le llaman lenguas de prestigio. Estas lenguas que hablarlas o aprenderlas o estudiarlas nos da cierto estatus, ¿no? Somos bilingües, decimos, ¿no? Somos bilingües, o cuando en México pregunta la política educativa, ¿es México un país bilingüe? Y la respuesta que se da de forma unánime es no somos un país bilingüe, porque no hemos podido todavía diseñar políticas educativas que funcionen para que el inglés, como el programa de PRONI, funcione, ¿no? y que sea eficiente en las primarias, en la educación en México. Desde ese punto de vista, entonces, no somos bilingües, ¿no? Sin embargo, bueno, este es tema para otra plática tal vez, pero debido a esto, entonces, a mi formación profesional, siempre he estado en contacto con la lengua. De hecho, pues desde que estaba en la carrera, en tercer semestre de la carrera, tuve la oportunidad de empezar a trabajar, ya de dar clases de inglés, y pues todo el resto de mi carrera, que ya son 4 años y medio de carrera, pues me lo aventé enseñando inglés, ¿no? Al salir también enseñé inglés, y así, eso me llevó de hecho a que en el año 2014 ganara una plaza para ser docente en Covach. Esta plaza no fue en un lugar cercano, no fue en una zona urbana, fue de hecho en medio, literalmente en medio de la Selva Lacandona, en el primer municipio de México del sur para acá, ¿no?
hay un dicho que dice no le da vuelta al aire, y ahí literalmente, porque ahí terminaba la frontera, una de las orillas de Chiapas, ¿no? Ahí estaba yo ubicado. Sin embargo, en esta escuela Covach, ahorita voy a comentar un poquito más al respecto, tardé 3 años trabajando en esa localidad, un municipio que también tiene fama de peligroso, se llama Benemérito de las Américas, y lo que voy a decir no es tan gracioso, pero parece anécdota, pero es cierto. Le dicen comúnmente la gente de ahí Matamérito de las Américas. Ustedes saquen sus cálculos por qué, ¿no? Clases de inglés en escuelas privadas, muchas escuelas privadas, bueno, no tantas, en realidad 3 o 4 escuelas privadas. Pues esto habla entonces de que mi formación profesional y mi experiencia laboral entonces estaba abocada a la enseñanza del inglés como una lengua, como lo que posiblemente algunos de aquí ya están haciendo, tienen interés en hacer, o tal vez alguna otra lengua. ¿Cómo surgió mi interés por trabajar con lenguas indígenas? Justamente por mi experiencia al trabajar en esta comunidad. Era bastante interesante que yo llegué con esa mentalidad a esta comunidad, ¿no? De el inglés es la lengua que abre puertas, porque es lo que se nos dice comúnmente, lo que escuchamos o lo que damos por hecho. El inglés abre puertas, y para salir adelante en la vida, sobre todo en el mercado laboral, hay que hablar inglés. Entonces, yo llegué con esta idea de, ¿cómo podré decirles? De Salvador, ¿no? A la comunidad, porque, bueno, no tenía idea de que se hablaba una lengua indígena cuando recién fue asignado a esa plaza, pero cuando llegué a la comunidad, ¿no? Y me enteré que entonces se hablaba una lengua indígena, tenía esta idea, ¿no? De tengo que enseñarles inglés para que, pues, salgan adelante y puedan salir a estudiar, a trabajar, ¿no? Es difícil porque el programa de bachillerato, si alguno de ustedes ha trabajado en bachillerato o piensa trabajar en bachillerato, asume que los estudiantes ya están en un nivel B1, ¿no? Y que pues tenemos que llevarlos al B2 mínimo, ¿no? Sin embargo, esto no se da en las áreas urbanas, mucho menos en las áreas rurales. El caso es que en esta comunidad me parecía interesante porque en ese tiempo, por lo menos el Covach, recuerden ustedes que es estatal cada programa, ¿no? O cada sistema es estatal. El Colegio de Bachilleres de Chiapas, por eso se llama Covach allá, asumía que el inglés era una lengua que los estudiantes del Covach tenían que aprender como una segunda lengua. Desde ahí estaba el problema, porque en México no se aprende el inglés como segunda lengua, se aprende como lengua extranjera. Además, los alumnos de esta escuela, no todos, y voy a comentar un poquito al respecto en un momento, hablaban chol, y esa era su primera lengua, era su lengua materna. Por eso comentaba al principio que para nosotros esta idea del Día Internacional de la Lengua Materna puede que no nos diga mucho, pero para personas que crecieron escuchando una lengua indígena, por ejemplo, en sus hogares, y que cuando entran al kinder o a la primaria tienen que abandonarla porque pues, no les va a servir en la primaria, tienen que aprender el español. Y no crean, para alumnos de bachillerato, habían algunas cosas que un alumno de bachillerato, por ejemplo, en una zona urbana, puede que asuma, dé por hecho. Y déjenme comentarles una ocasión que un maestro, uno de mis compañeros, estaba explicando lo terrible que era la corrupción en México. Y lo que voy a decir en un momento no tiene la intención de ser jocoso ni de ser de broma, quiero como que avisar al respecto, ¿no? Estaba muy inspirado hablando de qué era la corrupción en México, cómo la corrupción era un problema muy grave, cómo era el equivalente al cáncer social, ¿no? De México. Y cuando terminó su monólogo, alguien levantó la mano y dijo: maestro, ¿qué es corrupción? Bueno, la clase entonces no había sido de mucho provecho en ese sentido. Sin embargo, me ayuda a comentar entonces que para el nivel educativo en el que estaba, la competencia lingüística en español era un poco limitada en español, porque el español no era la lengua materna de estos alumnos. Bueno, sigo comentando eso. Durante los 3 años que estuve trabajando ahí, tuve la oportunidad de aprender un poco de esta lengua, chol, por lo menos para no morirme de hambre, literalmente, porque aprendí a decir
me da más comida por favor, esto es muy sabroso, ya no, ya estoy lleno, ya es hora de comer o cosas así, ¿no? Aunque también aprendí a mantener unas conversaciones muy cortas con las personas de ahí. Mis alumnos entonces eran bilingües, la mayoría, de hecho algunos de ellos hablaban chol, una lengua indígena, otros hablaban celtal como segunda lengua y el español era su tercera lengua. En ese caso entonces el inglés, mi libro y mi programa y mi idea de que iba a enseñarles inglés como segunda lengua pues estaban totalmente equivocadas, si acaso iba a ser como tercera lengua, como cuarta para algunos, ¿no? Y es que nosotros que crecimos en un ambiente monolingüe parecemos ignorar que nosotros somos los raros, en el sentido de que David Crystal dice que 2/3 partes de la población mundial creció en un ambiente bilingüe o multilingüe y solamente una 1/3 parte de la población mundial vive o creció en un ambiente monolingüe, como posiblemente es el caso de muchos de nosotros, ¿no? Entonces, con mis alumnos bilingües, plurilingües, detecté también unas cuestiones que había por ahí, actitudes hacia la lengua, en el que muchos de mis alumnos, cuyos papás eran de la comunidad Chol también, el papá pertenecía a la comunidad Chol, la mamá también, pero los hijos no se les enseñaba la lengua. Los papás hacían un esfuerzo extraordinario para enseñarles español y para que no tuvieran ese estigma de que hablaba una lengua indígena. Y en ese momento a mí me parecía interesante, nada más hasta ahí, interesante el hecho de que incluso yo no los confrontaba a mis alumnos, pero sí con una actitud de curiosidad genuina les decía, ¿por qué no hablas chol si tu papá y tu mamá hablan chol? Me decían, es que no me enseñan. Y a mí me parecía bastante ilógico, pero si hablan chol como su lengua materna, ¿por qué no le enseñan el chol a sus hijos? La razón se encontraba, y lo entendí mucho tiempo después, unos 3 años y medio después entendí que la razón para eso son las actitudes hacia la lengua, y no necesariamente las de la comunidad indígena, sino las de la sociedad en general, las de nosotros, ¿no? El hecho en el año 2005, por ejemplo, ya está un poco antigua la encuesta, no ha habido una reciente, en el año 2005, una 1/3 parte de los encuestados mexicanos comentó que lo único que los indígenas deberían hacer para dejar de ser pobres era dejar su cultura y dejar su lengua. Con eso van a dejar de ser pobres los indígenas. Y la actitud era esa, los papás estaban en su forma de pensar protegiendo a sus hijos de que pudieran sufrir ese estigma de hablar una lengua indígena, porque los papás sabían que posiblemente sus hijos tenían la oportunidad de salir a trabajar fuera y allá no les iba a servir la lengua indígena. Esa es la forma de pensar, ¿no? Pero esa forma de pensar no nace o no se forma de la nada, se forma más bien por las actitudes hacia la lengua. Para empezar, las políticas educativas en nuestro país que asumen de facto que entonces en el país todo el mundo habla español y por lo tanto el inglés va a ser nuestra segunda lengua, cuando en realidad tenemos muchísimos casos de lo que no es así. De hecho, hay de hecho 68 lenguas y 367 variantes, y pensar entonces que México es un país monolingüe está muy alejado de la realidad. Entonces eso fue como mi primer contacto, la cuestión que me llevó a interesar un poco en esta lengua indígena en particular, el chol. Después de eso, pues cuando vine, y como decía al principio, después como sentía que mi perfil estaba muy cerrado, licenciatura en la enseñanza del inglés y luego especialidad en el aprendizaje del idioma inglés por la UPN, pues solamente me limitaba, por así decirlo, a dar clases de inglés. También sé francés, pero no podía llegar a una escuela y decir, puedo dar clases de francés. O tal vez podía, pero mi perfil estaba muy marcado a inglés, ¿no? Entonces mi idea fue de diversificar. Cuando vine aquí a la maestría, entonces, con las materias que llevé en la maestría, por cierto, ¿llevas así la convocatoria para la maestría? Para que puedan entrar. Anuncio parroquial. Ajá, anuncio parroquial, efeméride de la semana. El caso es que con esta intención de abrir mi perfil, entonces me interesé en un tema de lingüística y me fui específicamente a la pragmática, que sigue siendo una de mis disciplinas favoritas dentro de la lingüística.
Así que mi tesis de maestría fue justamente eso, un análisis pragmático de la interpretación. ¿Qué pasa cuando alguien lee una caricatura política y cómo lo interpreta? Y yo utilicé dos teorías pragmáticas, la teoría de la relevancia y el principio de cooperación, para explicar de forma teórica cómo es que interpretamos una caricatura política y cómo nos causa gracia, o si no nos causa gracia, ¿qué pasa? Bueno, pues cuando ya terminé la maestría, tuve la oportunidad de ir a presentar mi tesis a la Universidad de California, en Davis, en un simposio, y mi sorpresa fue la siguiente. Una persona cuyo nombre no recuerdo, pero sí recuerdo que era de la Universidad de San Diego, San José, y perdón, disculpe por lo que voy a decir, pero posiblemente tenemos esta idea típica, estereotipada del americano, ¿no? Alto, güero, rubio, ojo azul y que no habla español, ¿no? Bueno, pues esa imagen estereotipada de una persona americana estaba presentando su tesis, y su tesis era una propuesta de reclasificación lingüística en la lengua MAM de Chiapas y Guatemala, y yo soy de Chiapas. Y me sentí muy mal, pero no mal de avergonzado, o tal vez sí un poco, el decir, yo estoy aquí, soy de Chiapas, la tesis de la que está hablando esa persona está justamente basada en Tapachula, de donde yo soy originario, y esa lengua se habla en mi municipio, pero heme aquí, hablando de pragmática, hablando de interpretación. Entonces dije, no, como que técnicamente no es nada malo, pero como que algo no cuadra, ¿no? Entonces dije, no, tengo interés en la lengua indígena, así que puedo hacer algo, ¿no? Y cuando entré al doctorado, mi primera idea fue justamente irme a Chiapas, o sea, regresar a Chiapas e investigar esa lengua, en esa comunidad en la que había yo tenido la oportunidad de trabajar. E hice muchos amigos, y debo decir que sigo en contacto con muchos de mis exalumnos, exalumnas, padres de familia, y pues personas que hice amistad en la comunidad, ¿no? Por WhatsApp. Entonces, eso fue como lo que llevó mi interés a investigar esto. Después, cuando yo estaba por acá, y me dijeron que había una comunidad aquí en Mexicali, comunidad indígena, porque tampoco sabía. Llegué aquí a Mexicali preguntando qué había de bueno en Mexicali, y me dijeron que Caléxico. El caso es que mis primeros contactos con miembros de la comunidad de Cucapá fue a través entonces de la doctora Edna, que ahorita no está en su cubículo, pero que va a venir la próxima semana. Mi punto es que ella me empezó a decir, es que hay una comunidad indígena acá, ¿no? Y me pareció interesante decir, me gustaría investigar algo sobre la comunidad indígena. Yo no soy antropólogo, por lo tanto no puedo ponerme a investigar sus prácticas culturales. No soy sociólogo, por lo tanto no puedo enfocarme en investigar las relaciones sociales que pueda haber, pero soy maestro de inglés. Aunque soy maestro de inglés, soy maestro de lengua entonces. Y pues he hecho eso durante mi vida profesional, ¿no? Desde 2009 para acá he sido maestro de inglés. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo yo investigar algo que me interesa la lengua indígena con algo que yo hago? Pues vi la educación bilingüe. El bilingüismo muchas veces asumimos, y repito, cuando pensamos en bilingüismo, automáticamente asumimos que estamos hablando de inglés-español. Alguien pregunta, ¿eres bilingüe? No, lo hablo pero no lo entiendo, el inglés. Estoy tomando cursos de inglés, ¿no? Pero automáticamente asumimos que estamos hablando del inglés o de otra lengua, francés, italiano, japonés. Y no hay nada de malo, obviamente, con aprender esas lenguas. Claro que no, mi idea no es satanizar las lenguas estas que acabo de mencionar, para nada. Simplemente que yo cobré conciencia de que hay otras lenguas, las lenguas que le llamaron hace rato minorizadas, ¿no? Y minorizadas por dos razones. Hay autores que dicen que el término minorizada significa o se da más bien por el número de personas, ¿no? Pero también el número de personas, también la relación se da una relación de poder también entre una lengua hegemónica y una lengua que no es hegemónica, ¿no? Por ejemplo, alguien que hable chol, por ejemplo, como era el caso en mi comunidad,
No sé si en su preparatoria, por ejemplo, sus papás eran invitados a estar en las juntas cuando había que dar calificaciones o quejas, posiblemente, ¿no? Y ustedes estaban nerviosos de ojalá no diga nada de mí, ¿no? Y lo máximo que yo podía hacer en mi casa cuando mis papás eran convocados a la junta en la preparatoria era estar afuera viendo y esperando, tratando de escuchar qué decía el maestro, si iba a quejar de mí o no. En la comunidad donde yo trabajaba en Chiapas era obligatorio el que los hijos estuvieran con sus papás porque muchos de los papás no podían hablar español. Así que sus propios hijos eran intérpretes para ellos. Hasta la fecha no tengo la plena certeza de que lo que decíamos realmente llegaba a los papás. No puedo asegurar nada de eso, pero era necesario que estuvieran ahí porque muchos de los papás no hablaban español y ahí nos tenían una cuestión de español muy limitado, ¿no? Eran súper fluidos obviamente en la lengua chol, pero en el español había bastantes cuestiones que yo no podía entender a veces lo que un papá me estaba tratando de decir y tenía que decirle muchas veces, ¿me puede repetir? Entonces su hijo o hija ya me decía, ¿no? Bueno, entonces esta comunidad Cucapá que está aquí en Mexicali, entré en contacto con esta comunidad a través de la escuela y dije, bueno, pues eso puedo hacer justamente. Si yo soy estudiante, o más bien, aunque creo que la palabra no sé, no me siento cómodo con esa palabra, pero si soy el experto en enseñar una lengua, puedo aplicar ese conocimiento que he adquirido a través de mi formación académica y mi experiencia laboral para ver cómo está la enseñanza de una lengua indígena también. Porque al final y al cabo, una lengua es una lengua. El Cucapá, el Chol, el Náhuatl no son dialectos, son lenguas, ¿no? Bien, y el problema está que las actitudes de la lengua por parte de la sociedad o la academia, es decir, los investigadores, sigue siendo lamentablemente de no apertura aún, ¿no? Hay miembros pues que están inmersos en la investigación que tienen todavía esta idea de que ¿para qué lenguas indígenas? ¿Por qué trabajar con lenguas indígenas si totalmente se van a morir? O van a desaparecer como esta lengua que únicamente tiene 30 hablantes y todos ellos están arriba de los 45 años. Ya no hay infantes que aprendan la lengua Cucapá y pues los autores dicen que para que una lengua se mantenga tiene que haber transmisión intergeneracional, cosa que ya no se da. Pero bueno, eso sería entonces lo que mi experiencia ha sido en cuanto a que mi formación es una y aparentemente entonces mi campo de investigación debería ser otro, ¿no? Hay quien asume que yo debería estar investigando cuestiones de la lengua inglesa, por ejemplo, el español, problemas de enseñanza, y estoy de acuerdo con ello. Sin embargo, no es correcto el limitar únicamente a que como docente de inglés únicamente puedo hacer eso, porque al fin y al cabo las lenguas indígenas también son lenguas, ¿no? Bueno, ya es una conspiración, creo, para que me calle. No, tranquila, perdón. El caso es que, el caso es que esa es mi experiencia entonces como docente de inglés, como alguien que ha trabajado muchos años en el área de la enseñanza de inglés, pero que actualmente está trabajando en un valga la redundancia, trabajo de investigación con una lengua indígena, viendo el bilingüismo, pero desde un punto de vista de una lengua indígena, y el español, y no el típico inglés-español, por ejemplo, ¿no? Y sería solamente eso. Creo que lo único que falta mencionar por acá son los agradecimientos de todos los tres. De hecho, somos egresados de la maestría, como comentaron correctamente. Estamos también terminando el doctorado, pero nada de lo que hemos comentado o hecho, incluso mi experiencia, habría sido posible sin el apoyo justamente de la comunidad indígena, ¿no? Que se encuentra en el Mayor Cucapá, ese se llama el Ejido, y en mi caso más específicamente la escuela primaria, las maestras que dan clases ahí, y también gente que pertenece a la comunidad Cucapá en puestos de servicio también en Sonora. Y esos son nuestros contactos y eso sería todo. Muchas gracias. Si tienen algún comentario, duda, algo que podamos decir o algo que quieran ustedes agregar, por favor.
puede contestar cualquiera de ustedes, ¿no? ¿Qué consejo le darían a un docente o traductor que esté interesado en trabajar con lenguas indígenas? Es que yo no sé. Bueno, Ya se fue. voy a hacer que voy. Sí. Ok, bueno, un consejo es que yo les daría es que no les dé miedo. La verdad, así como comentó Ezequías, si ustedes tienen el perfil para dar clases de inglés o en este caso un tercer idioma que manejamos aquí en la Facultad de Idiomas como francés, alemán, italiano, que no les dé miedo de adentrarse a este mundo. La verdad es muy bonito y muy gratificante. Al final conoces gente extraordinaria que te enseña otro contexto de la enseñanza de lenguas. Nosotros estamos muy inmersos aquí a que vamos a enseñar un idioma para que la gente salga y conozca el mundo, pero ¿por qué no trabajar en una lengua indígena también para que la gente salga y conozca de su propio mundito en el cual están inmersos, porque hay más afuera? Aquí en Mexicali tenemos a la comunidad Jucapá y mucha gente dice, ¿y cuánto haces en llegar para allá? No haces ni 40 ni 50 minutos. Llegas en 45 minutos y estoy segura que cuando ustedes van a San Felipe pasan por ahí y ni cuenta se dan. Ellos están con nosotros, no es que una lengua esté muerta ya, hay oportunidad todavía de rescatarla, hay oportunidad de trabajar. Sería excelente que ustedes como estudiantes también voltearan a este campo, voltearan junto con el programa de la doctora Edna y digan, ¿sabe qué, profe? Soy estudiante de enseñanza o soy estudiante de traducción, pero ¿cómo puedo yo poner mi granito de arena? Algo pequeñito, chicos, así poco a poquito van a decir, mira, si esto funcionó o me sirvió esto para mi perfil, esto otro. Y como comentó Ezequías, son lenguas a fin de cuentas, todo se junta en nuestro perfil. Allá atrás tienen una pregunta. ¿Qué opciones hay o hay opciones más bien aquí en la universidad o en la ciudad o en el estado para aprender alguna lengua indígena, en este caso yumana, alguna de las yumanas? Lamentablemente no, un segundo, no es así tan... ¿Por qué? Porque si se quisiera aprender desde, por ejemplo, desde una idea como se hace en UNICEF, las personas que hablan el Jucapá, por ejemplo, se les exigiría que tuvieran una preparación académica para que lo que dieran fuera válido, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, como un contexto formal, no hay, ¿no? Sin embargo, sí hay oportunidades de hacerlo. Allá, por ejemplo, aquí en este lado, ahorita les va a comentar Leslie al respecto, pero del lado de Estados Unidos, en donde también se habla el Jucapá, sí hay clases en el Museo Jucapá de Yuma. En Tijuana y en Ensenada sí se da clases, se intentó hace unos, actualmente me parece que está trabajando con la lengua Kumiai, me parece, en Ensenada. Y hay esfuerzos desde los propios miembros de esas comunidades por enseñar su lengua. Lo que de repente no se encuentra es el interés en personas que están fuera pues, de la comunidad, digamos. Otro dato, antes de que se me pase, relacionado a la pregunta, aquí en Facebook ustedes pueden buscar un curso de Kumiai. Este curso es en línea. Si ustedes están interesados pueden mandarme un correo, mi contacto está ahí abajo, Leslie Guadalupe. En está dándolo una persona de Tecate en apoyo con una investigadora, la cual se llama Kathy Parkinson. Y hay personas de diferentes municipios de Baja California, hay de Mexicali, de Tecate, de Tijuana, hay gente de Ensenada que están estudiando la lengua Kumiai. Tengo entendido que son aproximadamente de 150 a 200 pesos la hora. Si es de su interés, pues les puedo pasar ya exactamente los datos para que se pongan en contacto. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, entonces, para finalizar, hago entrega de las constancias a nuestros ponentes, el maestro Ezequías Reyes, Ana Karen Fuentes y Leslie Guadalupe Ramírez, que a la letra dice, por su participación como ponentes en la conferencia Reflexiones sobre la enseñanza y traducción de lenguas indígenas y extranjeras a los estudiantes de los programas educativos de Facultad de Idiomas en la UABC, en el marco del Día de la Lengua Materna. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, chicos, por estar aquí. Muchas Cualquier gracias cosa, a todos. cualquier duda.
Gracias por su comentario. atención y su presencia. Con toda confianza.